Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de Dungeon Hack. Como podéis ver, es un juego que pone aquí que es de la escuela OSR y ha sido editado en España por la editorial JPKE. Ya sabéis, esa editorial pequeñita que tiene cosas como, por ejemplo, Erendor, el árbol de la quinta edad y Estrellas Errantes, entre otros juegos. Menciono principalmente estos dos porque serían más o menos los que más se parecerían a lo que tenemos aquí. Aquí lo que tenemos es un hackeo, una modificación de lo que serían dos juegos preexistentes, uno de los cuales ya más o menos está reflejado con el tema de Estrellas Errantes, que sería de Black Hack. Black Hack, que ya hice un vídeo en su día, resumiendo vale pronto, es un juego americano que con poquitas páginas te permiten emular lo que sería la antigua escuela. Partidas de dungeoneo con simplicidad de reglas, libertad a la hora de narrar y sobre todo tirando a diversión, demasiadas complicaciones. The Black Hack tenía algunas novedades en cuanto a mecánica, principalmente cosas como por ejemplo que tenía cosas adaptadas de quinta edición, la ventaja-desventaja, teníamos solamente tiras de dado por parte de los jugadores y que se podía modificar casi todo al vuelo. Se podía modificar casi todo rápidamente. Y lo que han hecho ha sido fusionar esto, que ya lo habían adaptado en Estrellas Errantes, con esto, que sería la Rule Enciclopedia. Esta es la versión que consigues por impresión de Rapture RPG. Tengo la original por ahí, pero esto es más o menos lo que yo ojeo hoy día. Que por cierto, sin venir a cuento, hay que decir de que esta edición de Rapture RPG está bastante bien. Principalmente porque está a dos tintas y la verdad es que es bastante parecida al original. Incluso tiene por aquí detrás, tiene mapas. Así que, si podéis echar un vistazo a esto, está bastante bien. Ahora, sin venir a cuento, ¿qué es lo que tenemos aquí en Dungeon Hack? Tenemos una mezcla entre estas dos cosas. Principalmente en The Black Hack lo que teníamos es que teníamos un OSR muy simple, en el cual ni siquiera teníamos razas, por ejemplo, razas de personaje. Y teníamos todo lo que sería el avance muy simplificado, principalmente centrado en 10 niveles. Y aquí lo que tendríamos es algo más o menos parecido a lo que tendríamos en la Rule Enciclopedia, lo que sería el Dungeons and Dragons Beg Me super expandido, que tendríamos 36 niveles, o sea, expandido todo a 36. En vez de las dos listas muy simples que tendríamos en The Black Hack, que tendríamos, para que os hagáis una idea de cómo eran los conjuros de Black Hack, los tendríamos en una sola página. Aquí tendríamos lo que sería un capítulo completo dedicado a los conjuros. Principalmente casi todos los conjuros de antigua escuela. Lo que pasa es que están adaptados. Hay cosas que no vais a encontrar aquí. Por lo menos no vais a encontrar de base. Están en los apéndices, cosas como por ejemplo las ruedas de fuego. Y cosas extremadamente espectaculares de alta fantasía no las vais a encontrar aquí. Principalmente porque se intenta buscar un tono más parecido a lo que sería Lamentations of the Flame Princess, que es otro juego OSR de corte bastante oscuro. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Estoy hablando mucho acerca de lo que emula, pero no de lo que es. Aquí tenemos un juego de rol de antigua escuela con clases en lugar de... con razas en lugar de clases. O sea, clases que son razas, realmente. Cosas como, por ejemplo, el elfo y el enano. Esta es la edición que se conseguía con Berkami, no es la edición que ahora se puede conseguir, que es la edición básica, con lo cual está un poquito expandido, pero a ver, lo expandido es bastante aceptable, o sea, lo que no está es bastante aceptable no tenerlo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos además un sistema que es parecido al de Black Hack, pero un poco invertido. Me explico, hay las 6 características de toda la vida, fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría, carisma. Pero lo que sería lo que es bueno, tener, que sería puntuaciones altas, aquí lo tenemos invertido y es puntuaciones bajas. ¿Esto por qué se hace? Porque el sistema es tirar un dado de 20 y sacar por encima de lo que tienes de la característica. Cuando se sube de nivel, porque evidentemente se hace bastante, porque ha habido 36 niveles, se procura que haya bastante, lo que se hace es que se eligen dos características que elegimos para intentar bajarlas, cosa que no es del todo... no es del todo seguro, principalmente porque lo que se hace es que se tira un dado de 20 y si se saca por debajo se baja la característica en un punto. En caso de que tengamos una característica primaria y que la hayamos seleccionado, que algunas de las clases tienen características primarias, tiraríamos dos dados y contaríamos el que mejor nos conviene para bajar la característica. Lo cual hace que cuanto más baja sea la característica, mejor.
Os había explicado que los jugadores son los que hacen todas las tiradas. Aquí hacemos lo mismo. Principalmente si nos ataca un monstruo, lo que hacemos es que hacemos tiradas para intentar evitar los ataques. En el caso de que nos hacen un conjuro, lo mismo. En caso de que el monstruo sea más poderoso o menos poderoso que nosotros, tenemos bonificadores o penalizadores a esas tiradas. Aparte de esto, tenemos cosas que ya son bastante clásicas dentro de lo que sería Dungeons and Dragons, como por ejemplo que tengamos armas, armaduras. Las armaduras previenen puntos de daño. Tenemos dados de uso, que es una cosa que también se introdujo en Black Hack y que se ha ido popularizando en distintos juegos de rol, como por ejemplo Forbidden Lands, que también lo usa. Que es que en lugar de llevar el recuento de todos lo que serían los recursos que pueda tener nuestro personaje, lo que hacemos es que tiramos un dado, que normalmente suele ser, dependiendo de la cantidad de elementos que tengamos. Por ejemplo, podemos tener dado de 12 flechas. En caso de que utilicemos una flecha, tiramos un dado de 12, sacamos 1 o 2, se nos reduce el dado al siguiente dado en una progresión. De dado de 12 se nos iría dado de 10, de dado de 10 a dado de 8, de dado de 8 a dado de 6, de dado de 6 a dado de 4. En caso de que el dado de 4 se nos quedara con un 1 o 2, fuera. Nos quedaríamos sin el recurso. Esto hace que sea un poco inquietante para algunos el hecho de decir no saber exactamente qué es lo que tienes. Cosa que, si sois muy de antigua escuela o muy cuadriculados con el tema de Pathfinder y tal, estoy poniendo el ejemplo de Pathfinder por un ejemplo de un juego donde sabes exactamente lo que tienes, te puede sonar un poco a... Pero esto da pie a que haya un poquito más de incógnitas y que no haya, por ejemplo, tanta contabilidad de ficha, que es un poco lo que se persigue. De hecho, la versión de Berkami venía, además de con un póster, venía con hojas de personaje, que como podéis ver, las hojas de personaje son muy simples. Y eso es debido a que en este juego, la mayor parte de las clases obtienen casi todas sus características y rasgos en los primeros niveles. Se consiguen algunas con algunos niveles superiores, pero no está tan dividido todo. Casi toda la progresión es de progresión de características. Es una de esas cosas que no me acaban de gustar a mí personalmente, principalmente porque soy más de ir consiguiendo cosas bonitas a medida que va subiendo, pero entiendo que la intencionalidad era de emular lo que sería la Rusticlopedia, que es donde principalmente pasa esto. Este juego también está fundamentado en lo que sería la senda del héroe. La senda del héroe, que es un concepto un poco así neblinoso, es un poco lo que había en la Rusticlopedia, de que los jugadores a medida que van progresando se van volviendo cada vez más poderosos. La gente que estéis jugando a quinta sería más o menos como, por ejemplo, los rangos de poder que normalmente hay en quinta, que empiezas siendo un Mindundi, luego eres un aventurero muy reputado, luego empiezas a ser un señor con vasallos y gente que normalmente suele marcar la política, aunque solo sea por su presencia destructora, y luego tendríamos gente que ya puede influenciar en cosas de los planos, hacer búsquedas sagradas y ese tipo de cosas. Esto lo tenemos aquí, principalmente porque uno de los motivos por los cuales se progresaba. Hay una caja aparte, la Eurociclopedia, que es para convertirte en divinidad. Ya cuando llegas a los niveles más superiores, intentas hacer pruebas divinas y meterte en el panteón de los dioses. Esto no llega tanto, pero sí que tenemos, por ejemplo, un sistema de gestión de reinos que quizás es un poco demasiado escueto, principalmente porque casi todo lo que trata es del costes de tener cosas. Y yo diría, a mí me gustaría que hubiera, por ejemplo, ya a título personal, que hubiera tablas de eventos que te puedan suceder para que dar un poquito más de chicha al tema. Pero bueno, entiendo que intentan hacer el juego lo más simple posible. Luego lo que tendríamos también, y esto ya es de la edición de Berkami, es que tenemos un bestiario bastante completo, donde tenemos un mogollón de criaturas y tenemos 3 módulos de distintos rangos de poder. Esto en la edición básica creo que no viene, pero sí que viene el creador de monstruos. Y también a título personal le achacaría que le faltan cositas. Le faltan cositas a este juego. Este juego está muy hecho en base a que te puedas hacer tú tus aventuras, tus objetos mágicos y tal. Vienen objetos mágicos dentro de este libro, pero por ejemplo resulta muy llamativo que haya objetos mágicos que estén en algunas que estén en las aventuras. Por ejemplo, hay
referencias, por ejemplo, en la primera aventura, algunos objetos mágicos que están aquí, pero luego tenemos referencias a objetos muy clásicos, como por ejemplo los sumandos, que no se nos explican del todo. Y de hecho, estaría bien haber tenido un poquito más de objetos mágicos para poder utilizar lo que sería el dinero para otras cosas que no sea simplemente la adquisición de territorios. Que sí, que es muy importante, sobre todo a niveles altos, pero a niveles bajitos el dinero lo necesitas para otras cosas. La progresión de puntos de experiencia es como en el antiguo Dungeons and Dragons. Realmente se sube tanto con monstruos como con dinero. Tanto con la adquisición de dinero. Así que obtienes miles y miles de monedas de oro que prácticamente no puedes gastar hasta que no tengas un nivel suficiente como para tener territorios. Lo cual es un poco cantoso. También se nota un poquito lo que sería el tema de la progresión. Porque en Black Hack tienes una progresión de 10 niveles y aquí lo tienes de 36. Entonces lo que se hace es que en lugar de dar negativos cada nivel que tenga un monstruo, por ejemplo, encima del personaje, aquí es cada 3 niveles. Que es un poco 50-50. Entiendo por qué se hace, más que nada para obtener el rango de la progresión, pero tampoco era del todo necesario. Y bueno, Dungeon Hack, la verdad es que es un juego bastante sencillo de arbitrar. Principalmente la gente que ya hayáis jugado a Numenera, que tiene también un poquito lo que sería esta especie de espíritu de... El máster simplemente explica la historia y los jugadores principalmente son los que se encargan de las tiradas. Eso son tiradas muy simples. Entenderéis de lo que va. Entenderéis de qué va. Es un juego que además es muy portátil, muy hackeable. Y en caso de que queráis tener un USR muy asequible, porque además creo que el precio del básico creo que es de inferior a 10 euros, y que podáis más o menos alterar vuestro gusto para hacer cualquier historia de fantasía sin tener que romperos la cabeza a la hora de contar reglas y poneros, por ejemplo, con sistemas que a lo mejor sean un poco demasiado arcaicos, este juego es para vosotros. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.